Estamos ante una paz austera, minimalista y desfinanciada. Soy Alejandro Rodríguez Jack, investigador de justicia, y les voy a presentar un análisis del financiamiento de la reforma rural integral, que refuerza la tesis de la consolidación de una paz que por un lado se concentra en la desmovilización y reintegración de las tropas guerrilleras, con un enfoque punitivo de los jefes guerrilleros, las fuerzas militares y terceros, y por otro lado limita las reformas económicas, sociales y políticas que tiene el Acuerdo Final de Paz en sus puntos 1, 2 y 4. A principios de agosto, el Gobierno Nacional radicó en el Congreso el primer proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación de la era Duque. El Presupuesto General de la Nación es el documento que indica todas las asignaciones de los recursos públicos que el gobierno pretende otorgar a las entidades nacionales y regionales el próximo año. Este presupuesto es sumamente importante, pues revela cuál es el compromiso del gobierno con el Acuerdo Final de Paz a través de los recursos que destina para su implementación. Comparto algunas preocupaciones en cuanto a la capacidad fiscal del Estado para mejorar las condiciones de los campesinos y campesinas, la población más afectada por el conflicto armado y la más olvidada por el Estado. Con la firma del acuerdo, el Estado se comprometió, entre otras cosas, a ampliar su presencia en todo el territorio, a solucionar el déficit de bienes y servicios públicos y a reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado. Para cumplir estos compromisos se requiere un esfuerzo fiscal importante, no una reducción generalizada del presupuesto de inversión. El gobierno parece desconocer esto. Este punto es de los más ambiciosos y es el que necesita más recursos fiscales si de verdad se quiere transformar las condiciones económicas y sociales del campo colombiano. Su financiación es fundamental. Sin embargo, vemos que la Agencia Nacional de Tierra, encargada de todos los planes de formalización y acceso a la tierra rural, sufre un recorte presupuestal del 18.9% frente al año pasado. Tampoco existe un proyecto de inversión específico dentro de la agencia que otorgue recursos al Fondo de Tierras, el principal mecanismo de distribución de tierras dentro del acuerdo. Por su parte, la Agencia de Renovación del Territorio, encargada de coordinar y apoyar la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial, recibe una reducción presupuestal del 10.4% frente al año pasado. Más preocupante es el hecho de que el rubro de inversión, renovación territorial para el desarrollo integral de las zonas rurales afectadas por el conflicto armado, disminuya en un 20% frente a la asignación del 2019. ¿Cómo pretende el gobierno impulsar una reforma rural exitosa y socialmente justa si está desfinanciando sus pilares clave? Por otro lado, la Agencia de Desarrollo Rural, encargada de estimular la productividad y el desarrollo del campo colombiano, recibe una reducción del 12.9%. Sucede algo similar con el Ministerio de Agricultura, que es una de las entidades encargadas de la construcción de los 16 planes nacionales de reforma rural y que tiene una reducción del 36.8%. También inquieta que el Instituto Nacional de Vías, entidad encargada de la construcción de la red de vías terciarias para comunicar territorios rurales con los principales mercados, tenga una reducción del 53% frente al año pasado. En Colombia hay un 16% de veredas que no cuenta con acceso a una vía y la distancia promedio a la vía más cercana es de 22 kilómetros. Adicionalmente, el 75% de las vías terciarias en el país se encuentran en mal estado. ¿Se justifica una reducción de la mitad del presupuesto? ¿De dónde van a sacar los recursos para conectar a los territorios rurales con los principales mercados? Teniendo en cuenta que el punto de reforma rural integral es tal vez uno de los más transformadores del acuerdo final, al apuntar a las causas estructurales del conflicto armado en Colombia, resulta inquietante que, desde una óptica de asignación de recursos, se esté viendo relegado. Frente a estos datos surge la pregunta: ¿serán suficientes los recursos destinados en el 2020 para cumplir las metas relacionadas con el punto 1 estipuladas en el Plan Marco de Implementación y en el Plan Nacional de Desarrollo? Según la congresista Juanita Gobertus, los recursos del presupuesto no alcanzarían para cumplir ni el 5% de las metas de acceso y formalización de tierra, desarrollo rural y conectividad del campo. En resumen, mientras que las entidades encargadas de justicia y orden público mantienen su presupuesto, las entidades más importantes para la reducción de las brechas históricas entre las zonas urbanas y rurales presentan una reducción en su presupuesto. Si el objetivo del presidente Duque, como lo menciona reiteradamente en sus viajes al exterior, es cumplir con lo acordado y construir una sociedad más democrática, equitativa y justa, ¿dónde están los recursos para lograrlo? No es posible una paz austera. La paz no se construye a punta de buenas intenciones.